La era medieval siempre encendió mi imaginación. Un mundo de leyendas, caballeros y castillos. Una época de justas y de heroicas batallas. Pero también una era de construcción, época de cambios y de innovación. Me llamo Mike Lode, y durante toda mi vida he intentado entender el pasado experimentándolo. Soy un historiador que cree que cuando le pones las manos al pasado, descubres cuán maravilloso era. Un mundo de retos familiares, pero de soluciones muy distintas. Me embarcaré en un viaje para explorar el mundo medieval. Un mundo que se extendió por 1000 años, desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. ¡Vuela! Quiero acercarme lo más que pueda a la vida diaria de la gente común. Y tomar parte en los pasatiempos de la nobleza. Voy a experimentar cómo era vivir en este fascinante periodo de nuestra historia. Algunos serán detalles cotidianos. Ya verán, será algo espectacular. Pero todo será 100% auténtico. ¡Despejado! Tendré una experiencia medieval enfocándome en los años 1200 y 1300, que para mí fue el apogeo de este período. Y comenzaré con una imagen clásica, el castillo. Los primeros castillos fueron armas de intimidación y ataque. No eran meramente defensivos y no estaban hechos de piedra. Los primeros castillos eran así. En altos montículos con torres de madera, rodeados por una empalizada igualmente de madera. De hecho, eran muy similares a los fuertes estadounidenses del siglo XIX. Y eso es lo que eran. Eran fuertes de caballería y llegaron a existir hace 1000 años, con un nuevo tipo de guerrero, el caballero, un guerrero montado que cabalgaba caballos de guerra orgullosos y enérgicos. Los caballos necesitaban alimento, así como refugio y cuidados veterinarios, así que necesitaban una base. Estas bases eran como portaaviones para los caballos. Desplegabas tu flota de castillos de madera en las profundidades del territorio enemigo, mientras te hacías de más tierras de conquista. Desde aquí puedo controlar la tierra, unos 24 kilómetros. En esta extensión puedo enviar una patrulla que regrese antes del anochecer. Pero ¿quiénes eran estos caballeros? La imagen popular y romántica es la del caballero en su brillante armadura que pasa su tiempo en justas y enamorando a las damas. Esto tiene algo de cierto, pero primero y principal, un caballero era un soldado. El culto de la caballería se centraba y se basaba principalmente en el guerrero montado de élite. La principal arma de ataque era la lanza. Los caballeros formaban tropas de choque que se abrían paso a la victoria con el ataque de impacto. ¡Ataque! Pero los caballeros, en especial en Inglaterra, luchaban a pie con tanta frecuencia como a caballo. Un grupo de amigos, todos expertos en un rango de destrezas históricas, vivirán la experiencia medieval conmigo para ayudarme a descubrir la realidad del mundo medieval. Los caballeros eran la élite militar, y eso no cambiaba, bien sea que lucharan montados o a pie. Por sobre todo eran soldados de élite, y eso significaba constante y duro entrenamiento. El entrenamiento era extenuante. El caballero francés básico decía que debía correr al menos 1,5 kilómetros al día con la pesada cota de malla. Estos caballeros entrenaban a diario para acostumbrarse a los rigores de usar armadura. Este es el poste. Este robusto tronco de madera es el equivalente medieval a la pera de boxeo. Están entrenando en el poste con espadas de madera. Muchos de los textos aseguran que las espadas de madera duplicaban en peso a las de acero, así que esta no era una opción fácil. Esta es para desarrollar la fuerza y la energía corporal.
En la batalla, la lucha era dura, viciosa y brutal, y los caballeros rudos luchadores peleaban con cualquier medio a su disposición. Ellos usaban los escudos para luchar, para proteger sus cuerpos, podían defenderse con el canto del escudo, pero por supuesto, el escudo en el campo de batalla está allí para protegerte de los arqueros. Pero en un cerrado enjambre de hombres, también se convierte en un arma. Los caballeros entrenaban duro para dominar un amplio rango de técnicas de lucha. Las tácticas de la lucha eran parte esencial de la contienda con espadas medievales. Sujeto la hoja para usar la espada a la mitad. Desde aquí puedo arrancarle su espada, puedo atacar su rostro, destrozarle los dientes o hacerle zancadilla con la guarnición. Lo que sucedía en batalla era que el choque de hombres de ambos bandos los iba amontonando. Trataban entre sí de empujarse, pero se iban acercando cada vez más hasta que llegaban a una cerrada amalgama y finalmente no tenían más opción que ceder a los embates de la lucha. Las técnicas de lucha eran de uso particular cuando llegaba la lucha cuerpo a cuerpo en el campo de batalla. Ellos tenían su propio código de honor, la caballerosidad. Y mi compañero de prácticas, el Dr. Tobias Capwell, es experto en las reglas. Los caballeros luchaban con otros caballeros, con sus iguales de la misma clase social. Y dentro de la hermandad de la caballería, no necesariamente quieres matar a tus iguales sociales. Tienes el proceso de chantaje, puedes forzarlos a rendirse. Se convierten en tus prisioneros y luego se los vendes a sus familias con una ganancia extraordinaria. Pero ellos no se rendían fácilmente. Tienes que derrotarlos, pero no matarlos. Oh, sí, ya veo. Estoy en posición de romperte el brazo. Sí, él podría romperme el brazo. Siento que podría hacerlo. Podría hacerlo peor hasta que te rindas. Sí, te doy mi palabra, me rindo. Ahora soy tu prisionero. ¿Ya puedes levantarme, por favor? Bien. La caballerosidad funciona con gente de la misma clase. Por supuesto, si él considera que no soy de su misma clase social, la caballerosidad no funciona y él me lanzaría al fango. Los caballeros fueron íconos de la era medieval, pero una imagen igualmente poderosa era el castillo. Los castillos compendiaban todo el romance y los miedos de ese período. Gracias, Jerry. Pero no solo voy a observar un antiguo castillo. En mi experiencia medieval ayudaré a construir uno nuevo. Esto es Ouedelot, en Francia. Un pequeño equipo de expertos lleva 15 años en un proyecto. Están construyendo un castillo medieval de tamaño natural desde sus bases. No hay nada en el mundo que se le parezca. Estos artesanos usan solo materiales auténticos y técnicas de construcción medievales. No hay electricidad, ni herramientas eléctricas, ni autovolquetes. Todo se hace a mano, exactamente como los constructores medievales lo hubieran hecho. Buen día, Clement. Buen día, señor. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Por supuesto, todos los castillos medievales comienzan aquí. Comienzan con la piedra, comienzan en las canteras. Incluso para extraer la piedra no usan más que técnicas tradicionales y trabajo duro. Una vez que la piedra era extraída, los albañiles le daban forma. El jefe de albañiles era la persona más importante en cualquier proyecto de construcción de castillo. Era el arquitecto, constructor, diseñador, artesano e ingeniero. Todo en uno. Por debajo de los albañiles estaba un ejército de comerciantes, quizás unos 200 en un castillo de este tamaño, que hacían todo, desde los andamios de madera hasta las tejas de arcilla del techo y la argamasa. Todo desde cero. Aquí están fabricando la argamasa, la sustancia que mantiene todas las piedras unidas. Una mezcla de tierra, arena, cal y agua. ¿Así está bien? Sí. Los castillos eran el centro de la comunidad. Todos pasaban a través de estas puertas, desde los campesinos hasta los príncipes.
Se necesitaban 45.000 toneladas de piedra para construir este castillo, y tiene que ser erigido usando únicamente la fuerza muscular. ¿Cómo llevan las piedras hasta la cima? La respuesta es una grúa tremendamente avanzada que puede elevarse tanto como muchas grúas de construcción modernas. Este es el mecanismo más ingenioso. Esta rueda giratoria de doble tambor tiene la capacidad de levantar 2/3 de tonelada. Somos 2 personas trabajando con esta rueda, caminando como hámsteres. No es distinto hacerlo en la caminadora en el gimnasio. Pueden ver la cantidad de piedra que estamos levantando. Allí lo ven. Aquí todo depende del balanceo. La pala de piedra se balancea en su posición y la subimos hasta los albañiles del nivel superior. Guédelon se basa en el diseño de un castillo francés de hace 800 años. Cuando se termine, tendrá 6 torres, un gran salón y altas paredes en un terreno de más de 1 acre. Todo rodeado por un gran foso seco. Esta es la cima de la Torre del Amo. Hay que echar argamasa para colocar la próxima piedra. Ahora, si observamos esta piedra, veremos el detalle y atención a esta construcción. Tenemos estas marcas de albañil aquí. Primero, hay una flecha que nos dice que este lado va hacia afuera. Y este es el nombre del hombre que la hizo. El hombre que cortó esta piedra. Y esta es su medida en números romanos. Es el número 8, lo que me dice que tiene 8 pulgadas, es decir, 20 centímetros de alto. Creo que necesitaré tu ayuda. Ayúdame para colocarla encima aquí. Muy bien. Allí la tenemos. Ahí está colocada. La piedra está perfecta. Y ahora puedo decir que construí un pequeño pedazo del castillo de Guédelon. Esta era ingeniería precisa que creaba edificios que durarían cientos y cientos de años. Los castillos siguen siendo una visión majestuosa en el paisaje europeo. Soy Mylord y estoy teniendo una experiencia medieval para mostrarles cómo era la vida real hace 800 años. Es una travesía medieval que está llena de sorpresas. Con pocos caminos decentes, la mejor manera de transportar objetos pesados era por barco. Los mares de Europa estaban llenos de barcos mercantes. Los barcos mercantes, como este, que se conocían como cocas, eran los caballos de guerra del mar. Eran embarcaciones de un solo mástil con velas muy pesadas y un fondo plano y muy amplio. Esto significaba que podían llevar grandes cantidades de carga. Estas cubiertas podían estar llenas de maderas de Escandinavia, piñas del Báltico o simplemente podían transportar ganado de un país a otro. Ahora que las velas van con el viento a favor, nos movemos a toda velocidad. Estos barcos eran tan populares que para 1300 solo el Reino de Dinamarca tenía una flota de más de 1000 de ellos. El elemento distintivo de la coca es que el timón se encontraba montado centralmente en la parte posterior. En barcos más antiguos estaba un lado que se llamaba el lado del timón o plancha donde estaba el timón. De allí deriva la palabra estribor. Y por supuesto tienes el mecanismo de conducción a un lado y no puedes entrar a puerto por ese lado, así que entrabas al puerto por el otro lado, el lado de babor. El diseño poco profundo significaba que podías fondear estos barcos en cualquier puerto de Europa. Cualquier pequeño pueblo costero podía recibir comercio internacional y ser puerta de entrada a un mundo más amplio. Este maravilloso lugar es el centro medieval de Dinamarca. Es una réplica auténtica de los pueblos portuarios que se encontraban en toda Europa. Este lugar es un museo de historia viva, donde todos actúan de la manera más medieval posible. Pueden ver que hay objetos de todas partes del mundo.
pieles del Báltico, maravillosos objetos de madera, cerámicas, ropa. Oiga, señora, ¿cómo me veo con este sombrero? No tengo idea de qué están diciendo, pero seguramente me veo apuesto. El punto aquí es que están hablando danés y no las entiendo. Eso era un verdadero problema para el viajero medieval, no solo en los viajes internacionales, sino dentro de su mismo país. Los dialectos regionales eran casi como idiomas distintos. De ahí que para el viajero de York fuera difícil hacerse entender en Londres. Al hombre de Marsella no le entendían en París. Otro problema en el mercado era asegurarte de que no te hacían trampa. Los comerciantes que intentaban timar al público, ya fuera inflando los precios o vendiendo menor cantidad u ofreciendo imitaciones baratas, eran avergonzados públicamente al ser colocados en el cepo. Una historia cuenta de un tal Robert Porter en 1387. Era un panadero que ponía pesas de hierro en las hogazas de pan que estaba vendiendo para que pesaran más. Fue llevado al cepo y la pesa de hierro fue colgada de su cuello. Y también la hogaza fue colgada para que no hubiera dudas de lo que había hecho. Y si no fuera suficiente desgracia, tenías que soportar también el abuso de tus vecinos. Lanzaban vegetales pasados, pescado podrido, huevos podridos, estiércol de animales, lo que fuera. Y lo tenían allí por horas. Y en una comunidad pequeña, este escarnio público tenía un gran efecto. Era el equivalente a salir en la portada de un tabloide de crónica policial. El cepo no era el único castigo. Los ladrones eran marcados en la cara o las manos, para que el mundo viera sus crímenes para siempre. La idea de que la Europa medieval era aburrida y gris es errada. De hecho, vibraba con colores brillantes. Y para añadir color a sus ropas, usaban un sorprendente ingrediente. Lo que usaremos, de hecho, es orina rancia producida por un hombre. Tiene que ser de hombre y tiene que ser rancia. ¿Y bien? ¿Cuánto tiempo tiene esta orina? Tiene un mes. Julia Clark es experta en tintes medievales. La lana y el lienzo se teñían con tintes vegetales y para algunos colores la orina era elemento clave del proceso. Ahí va. Ahora añadimos a la mezcla orina rancia de hombre. En Londres, en el siglo XIV, había cubos en las esquinas de las calles para que los hombres depositaran su orina, que era recolectada y llevada a las tintorerías locales. Es el amoníaco en la orina rancia la que fija el tinte, aunque la ciencia moderna no ha determinado si de verdad tenía que ser de hombre. El mundo medieval era un mundo hecho a mano. Las necesidades diarias eran una labor intensiva y los objetos diarios eran hechos no en fábricas de producción masiva, sino de manera doméstica con destrezas artesanales. Incluso la tarea básica de encender el fuego era todo un arte. Puede pensarse que cuando el sol se ponía cesaba la vida medieval, pero eso sería subestimar el poder de la hoguera, las velas, la bebida y la buena compañía. Esta es una taberna. No es especialmente acogedora para los forasteros y no es cordial con los extraños. Para eso necesitaría ir a una posada. Allí es donde un viajero encontraría comida y alojamiento. Una taberna es para la comunidad local. Aquí todos conocen a todos. Es el lugar de la comunidad para reunirse. Yo soy un forastero para ellos, así que me sentaré aquí yo solo. Las tabernas eran tan populares que en el siglo XIV Londres tenía 3 veces más tabernas que iglesias. Este es un establecimiento respetable. Claro, dicho esto, es aquí donde la gente vendría a buscar prostitutas a las que podemos distinguir porque usan una capucha amarilla, una marca muy distintiva. La luz y la calefacción eran costosas en la Edad Media y una taberna las proporcionaba de gratis para que la gente se reuniera. Este era el centro de la comunidad. ¡Salud!
de un lugar a otro por tierra era simple. O viajabas a pie o lo hacías a caballo. Y si ibas a caballo, usabas un tipo de caballo especial. Estos son caballos medievales de viaje. En la Edad Media, la gente usaba diferentes caballos para diferentes propósitos. Estos no son caballos de guerra, son para viaje. Y los podemos distinguir por su manera de andar, llamado trote relajado. Los caballos modernos tienen 4 modos de andar. Usan el paso, el trote, el medio galope y el galope. Pero estos caballos tienen un quinto, que es único. Se le llama trote relajado y es como un paso rápido. Sigo en mi experiencia medieval en estos caballos con Toby Capwell y Gordon Somers, ambos expertos jinetes. Toby, es muy cómodo, ¿no? Sí, lo es muy plano. Como puedes ver, apenas estoy subiendo y bajando. Y es un andar muy cómodo. Podrías andar así todo el día, en realidad. Gordon, esta es tu primera vez en uno de estos. ¿Qué te parece? Es divertido, es una experiencia extraordinaria. No se parece a otra. Toby tiene razón. Podría cabalgar aquí todo el día y toda la noche. Los caminos medievales eran las autopistas de su época y los viajeros encontraban todo tipo de gente en sus travesías. Una imagen común cerca de los pueblos y ciudades era el carguero, que arreaba un caballo cargado de madera. La única fuente de calor doméstico era la madera, y estos cargueros llevaban a los caballos de carga a los pueblos y ciudades. Eran los camiones de combustible de la época. En Londres, alrededor de 1300, había una población de 80,000 personas. Pueden imaginarse la cantidad de madera que necesitaban, no solo para las hogueras, sino para encender los hornos para cerámica, los hornos para hacer el pan y las fraguas de los herreros. Los convoyes de cargueros eran la conexión de vida de las ciudades. Sin importar a quién consiguieran en el camino, el viajero medieval tenía que llegar a su destino antes de que cayera la noche. Los bosques en este periodo medieval estaban repletos de bandidos, desertores del ejército, forajidos escapando de la ley o de sus amos. Buscaban refugio en los bosques y vivían desesperados y necesitaban un ingreso. Los viajeros eran presa fácil si no estaban bien armados. La amenaza de ataque en la Edad Media era real y la gente se armaba de manera habitual. He vivido una experiencia medieval para explorar la realidad de la Edad Media. Fue una época de extraordinario ingenio y sorpresas. La orina rancia de un hombre. Que los caballeros cargaban con pesos muy grandes es todo un mito. La verdad es completamente contraria. Este guerrero altamente ágil era producto de una carrera armamentista que se inició cientos de años antes, con una forma de armadura aún más flexible. Se llamaba malla y era un mameluco hecho de anillos de hierro ajustadamente interconectados. Pero la malla nunca se diseñó para usarse sola. Siempre fue parte de un sistema de protección en capas. Por casi 1000 años, el atuendo de batalla del guerrero apenas sí cambió. Era como este. Este hombre está usando un escudo acolchado llamado Ackerton. Y si podías costearlo, encima tiene una cota de malla. Pero para cualquier cosa que le hagas, esta armadura textil es la clave, ¿no es así? Es decir, lo que de verdad detiene el impacto es la armadura textil, que puede hacer que la hoja se desvíe de la superficie. Y de verdad protege contra el traumatismo. Si de verdad lo ataco con fuerza, esto es lo que le da la protección. Es esa ropa interior acolchada. La armadura de malla estaba diseñada para proteger a un guerrero de ataques cercanos de espada y lanza. Pero también tenía que defenderlo contra el arma de largo alcance del día. ¡Lancing! El arco de guerra. ¡Lancing! ¡Lancing!
La arquería en batalla no tenía nada nuevo, pero los fabricantes de armadura de malla estaban en contra del poder absoluto del arco de guerra. Esta es la Sociedad Inglesa de Arco de Guerra. Estos arcos son fenomenalmente potentes. La clave para su potencia es el peso de tensión. El peso de tensión es simplemente una medida de cuántos kilos se necesitan para llegar a la tensión total del arco. Mark lo tensa a 80 centímetros, lo que significa que el peso son 76 kilos. Se necesitan 76 kilos de fuerza muscular para llevarlo a la tensión completa. ¿Cuán efectivos eran estos arcos en el campo de batalla? En la batalla de Crecy, en 1346, los ingleses al mando del rey Eduardo III pelearon contra un ejército francés que los superaba 5-1. Pese a la abrumadora diferencia, las fuerzas inglesas ganaron la contienda. La clave para la victoria de Eduardo fueron los arqueros. Llevó 7.000 arqueros a la batalla, casi la mitad de su ejército. Ahora, si pensamos de manera conservadora, ellos podían disparar probablemente 10 o 12 flechas por minuto. Eso significa que en solo un cuarto de hora habrían lanzado más de 1 millón de flechas. Y esta es una batalla que se prolongó por varias horas. Eso agotaría las reservas de flechas muy rápidamente. Y las flechas son municiones muy sofisticadas y también costosas. Así que, ¿cuál es la mejor manera de usarlas? Algunos creen que en batalla los arqueros medievales disparaban a largo alcance, quizás hasta 270 metros. Creo que eso no es posible. No hay obra de arte o manuscrito que muestre a los arqueros disparando en una elevación. No los ves disparando de este modo. En las escenas de batalla siempre están disparando directamente, de esta manera. Creo que disparaban más de cerca, quizás entre 25 y 35 metros para máximo impacto. Pero ¿podía ese impacto derrotar la armadura del enemigo? El punto de la armadura es que es la defensa contra las armas del día. Si no es así, no tendría caso el gasto o el inconveniente de usarla. Pero si el arco largo es un arma tan increíble que puede penetrar la armadura fácilmente, ¿por qué todos en Crecy no murieron en segundos? Claro que algunos murieron por las flechas. Algunas armaduras eran de menor calidad. No todos tenían armadura completa. Algunos jóvenes atrevidos se levantaban el visor, pero las flechas eran en general repelidas por la armadura. Así que, ¿cuál era la efectividad militar de la arquería? Es el impacto, golpe tras golpe tras golpe, recibidos de estos pesados arcos. Ahora los invito a presenciar una prueba para medir exactamente cuánto impacto recibían. En esta prueba me ayudará el doctor Matthew Payne. Él es especialista en lesiones por deportes de contacto. Bien, Matt, este es Bob, el boxeador. Sí, y es a quien usas para probar la potencia de los puños del boxeador. Está principalmente calibrado para golpes de boxeo y patadas de artes marciales. Bien, entonces podemos medir la fuerza que estas flechas ejercen en el cuerpo. Sí, los sensores medirán la fuerza en cualquier lugar de esa área y podremos hacer mediciones posteriores desde allí. Lo primero que necesitamos es ponerle la armadura textil. La armadura textil que usaban los soldados como protección bajo la cota de malla está diseñada para absorber y expandir la fuerza del impacto. Consiste en 25 capas de lienzo cosidas juntas y acolchadas para mayor densidad. Lo colocaremos sobre la almohadilla de presión y luego colocaremos esta cota de malla remachada encima. Esto pasa por acá. Tiene hombros grandes, ¿no? Para la prueba, ambos arqueros usarán arcos de guerra con un peso de tensión de 63 kilos a una distancia muy cercana. Aquí vamos. Los sensores en el maniquí registrarán la fuerza de las flechas y transmitirán los datos a una computadora. Bien, Mark, Joe. ¡Lancen! Buen tiro. ¿Tienes una lectura? No es una práctica de arquería de domingo por la tarde. Ellos están luchando con estos arcos. 52 kilos.
Cielos, mire, esa punta justo allí. 135 kilos. 135 kilos, es la última flecha. Estos arcos, tan potentes a este alcance extremadamente corto, solo 11 metros están atravesando la malla. Sin embargo, la malla está absorbiéndole parte de la energía y disminuyéndola, pero si solo estuvieras usando una cota de malla, se hubiera enterrado profundamente y estarías muerto. Sin embargo, puedes ver dónde impactó a la armadura textil. Ciertamente no en este punto, ni en este punto. Es fabuloso. Pese a que algunas flechas penetraron la malla, ninguna atravesó la combinación de malla y la densa armadura textil. Pero, ¿qué hay de la fuerza de impacto? Matt, tenemos una lectura aquí de 135 kilos. ¿A qué equivale eso? Si nos damos cuenta, el poder de detención aquí tiene un valor de unos 10 newton segundos, que en realidad es como el rango medio para una bala de una Magnum 44. Hay más energía en un arma, pero no tanta. ¿Y qué daño puede causar? Es decir, supongamos que llega al tejido blando en donde tenemos los órganos internos. Potencialmente puede hacer mucho daño. La flecha no perforará la armadura, ya que la función de esta es desviarla y hacerla rebotar. Pero si penetrara con energía, sí podría causar daño interno al organismo. Las pruebas sugieren que los repetidos aciertos de los arcos de guerra producirían una debilitante avalancha de potentes impactos. Impactos que debilitarían al enemigo, minarían su energía y su voluntad. Aun cuando las flechas no pudieran penetrar la armadura, son como puños potentes de largo alcance. ¡Tenzin! ¡Tenzin! Así que las armaduras tenían que mejorarse. En respuesta, los fabricantes comenzaron a usar láminas sólidas de metal en las capas externas. Pero había un problema. Los armeros eran muy diestros en el trabajo con placas pequeñas, pero aún no tenían la tecnología para fabricar placas corporales rígidas. Si necesitabas cubrir el torso, tenías que hallar otra respuesta. La respuesta era la brigantina. Una brigantina era un cuerpo de piel o tela con laminillas de acero remachadas en el interior que se superponían y permitían flexibilidad y movimiento. Estás protegiendo un área grande con piezas relativamente pequeñas de metal. Esta es una buena armadura, aunque algunas armas pueden penetrar por las uniones. Y aunque proporciona alguna flexibilidad, no resiste el impacto tan eficientemente como modelos posteriores a este. Eventualmente, los armeros se las arreglaron para hacer pecheras sólidas que cubrieran todo el torso. Esa proporcionaría protección real contra el arco de guerra. A medida que la tecnología metalúrgica fue mejorando con el tiempo, lentamente se fueron introduciendo más placas de hierro y acero para cubrir el cuerpo completo. Entonces un caballero soldado que usara este atuendo podía caminar con confianza razonable entre una tormenta de flechas. La armadura de la época cumple su función. Generalmente era prueba de las armas existentes. Sí, esa era la idea, y cuando no era así, se mejoraba. Para el final de la Edad Media, el noble guerrero se vestía para la batalla de un modo que todos reconocemos, como el caballero en su brillante armadura. Cubierto de pie a cabezas en láminas de acero, era una máquina de lucha altamente móvil. Con un peso de unos 30 kilos, esta armadura pesaba menos que la carga de combate de un moderno soldado estadounidense de frontera. La carrera armamentista entre la armadura y las flechas había terminado. Se necesitaría un nuevo tipo de arma para romper el balance de nuevo. He estado descubriendo las sorprendentes realidades de la vida durante la Edad Media. Sigo en mi experiencia medieval para descubrir la verdad detrás de la gran obsesión de las clases nobles, la caza. La caza era muy importante para la vida medieval. Todas las clases sociales cazaban, pero para la nobleza no se trataba solo de deporte o alimento. La guerra era la ocupación de un caballero, pero la caza era su pasión. Y era una pasión que lo ayudaba a prepararse para la batalla. Un noble francés de la época escribió: para todo tipo de contienda militar, la caza es mejor entrenamiento que la justa.
La caza era un evento altamente ritualizado y regulado. Era un evento de gran estatus. Y para cazar animales grandes, se reunían en el bosque al amanecer para un desayuno formal. Buenos días, caballeros. Muchas gracias. Este es mucho más que una ocasión social, ¿no es así? Es el reforzamiento de la estructura social. Y tienes gente de diferentes estratos sociales, todos con sus funciones. Y en el campo de batalla eso es muy importante, porque un ejército medieval efectivo tiene muchos tipos distintos de soldados que trabajan juntos. La caza era meticulosamente planificada, combinando hombres, caballos y perros. Los perros medievales no eran como las razas caninas modernas. Eran perros criados únicamente para funciones prácticas. La primera labor era hallar al ciervo. De manera sorprendente, el cazador principal podía descifrar las pistas dejadas por el animal. Y miren lo que tenemos aquí. Me han traído un plato de excremento de ciervo. Muchas gracias. Es un gran honor para el maestre de caza determinar con estos excrementos de ciervo qué ejemplar cazar. Y puedes determinarlo por su forma, cuán firme es. Puedes romperlo y olisquearlo. Un buen cazador podrá decir si es un animal saludable, qué edad tiene y si está apto para ser cazado. Los excrementos elegidos se le daban a un perro con gran olfato. Estos hermosos sabuesos eran un tipo de perro medieval para hallar un ciervo en particular. Su sentido del olfato es tan bueno que pueden encontrar un ciervo en particular entre todos los demás aromas del suelo del bosque. Estos perros, en misión de reconocimiento, iban sujetos por una correa a la que le llamaban trailla. Se les llamaba perros de trailla. Una vez que los perros de trailla localizaban al ciervo, varios kilómetros del área se rodeaban con puestos de relevo de perros veloces. Necesitamos darle caza y para eso necesitamos velocidad y un perro resistente. Tendremos una manada siguiendo al ciervo, pero el ciervo puede adelantárseles, ¿no es así? Solo si el ciervo se acercaba al cordón externo, se soltaba a los perros para hacerlos volver a la partida de caza. Su reflejo de persecución es disparado por la visión de la presa y pueden alcanzar velocidades de hasta 72 kilómetros por hora. Son unos perros muy rápidos. Rápidos, pero solo en distancias cortas. No podían igualar a un ciervo en energía. Por eso tenían estaciones de relevo, para que un par pudiera sustituir a otro. Para la persecución principal, los cazadores usaban perros que corrían en manadas. Estos son los sabuesos. Esta es la jauría principal. Corren sin frenos, como manada, y tienen un extraordinario sentido del olfato. Así que cuando cabalgamos tras la presa en caballos, estos son los perros de caza que nos ayudan a mantenernos en contacto. Estos son los perros con la energía y la esencia para perseguir a la presa. Las tácticas, el peligro, la adrenalina, la camaradería, justo como una campaña militar. La emoción de la persecución era irresistible y preparaba al hombre para el rigor de la batalla. Un caballero aspiraba a mostrar tanta fuerza, valor y destreza en el coto de caza como en el campo de batalla. Cazar presas peligrosas, presas que podían atacar, tenía un estatus especial. El evento más prestigioso de todos era la caza del jabalí. Imaginen ese animal aproximándose. 300 kilos de músculos, gruñendo, armado con colmillos semejantes a dagas.
Para enfrentarlo a pie, usaban lanzas especiales de jabalí que tenían una barra transversal, una barra cruzada justo detrás del cabezal de la lanza. La idea era que, aun si el jabalí quedaba ensartado en la lanza, aun si lograbas atraparlo, tendría tal impulso al venir hacia ti que llegaría hasta el mango de la lanza y te atacaría. Los manuscritos medievales muestran cazadores atacando a los jabalíes con lanzas, pero ¿de verdad podían hacerlo? Voy a intentar un experimento simple. Siempre he tenido curiosidad sobre si las barras cruzadas funcionan. Es decir, pienso en un jabalí de 300 kilos atacándome. Y si llega tan lejos, quizás va a derribarme y voy a sufrir heridas. Así que preparé una pequeña prueba. Voy a hacer que Alan y Gordon corran hacia mí y veré si puedo detenerlos. ¿Quieren intentarlo? A ver si pueden derribarme. ¡A la carga! Se necesitan 2 para sostenerlo. Así que mi rito de paso era quedarme allí y recibir el ataque. Pero como tenía un buen compañero, muchas gracias, me ahorraron la humillación de ser derribado por un pedazo de carne. Aunque debía ser un hombre valiente enfrentando el ataque de un jabalí que no fue contenido por los mastines. Este era otro tipo de raza de perro medieval que tenía un solo propósito. Jake es un bulldog de Sussex. Es un tipo de perro que en la Edad Media se llamaba mastín. La nariz está acá arriba y eso significa que puede atacar a la presa, sostenerla, derribarla y seguirla sosteniendo. Y aún así puede respirar, hasta que el cazador llega con su lanza o sus espadas. De todas las maneras como un hombre podía cazar, la más noble, la más peligrosa y la más estimada era matar el jabalí a lomo de caballo con una espada. Una vez que la presa estaba muerta, el caballero personalmente la descuartizaba en el campo. En términos prácticos, esto significaba cortes de carne suficientemente pequeños para que sus sirvientes los llevaran a casa. También significaba que los caballeros estaban acostumbrados a la sangre y vísceras de los animales muertos. Significaba que estaban familiarizados con eso y que no eran remilgados en el campo de batalla. El pan sumergido en sangre y tostado al fuego era el premio favorito para los perros. Ah, eres un buen perro. Este ha sido un día extremadamente exitoso. Hemos tenido una experiencia de caza medieval. Confraternizamos con los perros y confraternizamos entre nosotros. Fue como un ejercicio militar. De eso se trataba la caza para los pueblos medievales. Era una metáfora de la guerra y entrenamiento para la guerra. Mi experiencia medieval me ha llevado lo más posible a la Edad Media. He ayudado a construir castillos, entrenado y luchado con espadas y viajado por tierra y por mar. He experimentado la emoción de la cacería y sentí lo que sería ser atacado por un jabalí. Ahora llevo en mi muñeca uno de los depredadores más rápidos de la naturaleza, el halcón. Muy bien, por toda la emoción y el prestigio de cazar presas peligrosas, el más icónico y por mucho el preferido de los pasatiempos medievales de caza era la cetrería. ¡Vuela! Para los ricos, los halcones eran las posesiones más preciadas y una oportunidad de alardear de su riqueza. ¡Allí va! En 1368, el rey inglés Eduardo III gastó más en sus halcones que todo el ingreso anual de los nobles más ricos. También tenía perchas para sus aves favoritas en su recámara. Para un buen día de cetrería se necesitaban varias aves. Las aves sobrantes se llevaban en esta estructura llamada percha. El hombre que la transportaba se llamaba cargador. Hoy llamamos a alguien que transporta los palos de golf caddy, que tiene la misma etimología. Oye, Lockhart, ¿nunca has sostenido un halcón? Nunca. Bien, vamos a cambiar eso.
Al halcón se le coloca una capucha para mantenerlo calmado. Esta es una hembra de halcón lanario. Se llama nena. Los lanarios eran aves de cazas muy populares en la Edad Media. Fíjate bien, si la tocas suavemente, puedes sentirle el buche y ver lo repleta que está. Sí. Ahora, eso es porque voló y se alimentó y está harta. Podemos ver este bultito allí porque está harta. Por eso está posada allí muy tranquila. Un ave que está apática y no muy interesada en cazar se dice simplemente que está harta. De allí viene esa expresión. Heredamos muchas frases de la cetrería. Ellos naturalmente llegan al punto más alto. Claro. Solo necesitas colocar tu dedo índice detrás de ella y debería impulsarse. Ahí tienes, dio un paso al frente. Ahora mete tu pulgar. Sí, ahora entiendo, sí. Ahora Sí. la tienes bajo tu control. La tienes dentro de tu puño. De Claro. aquí es de donde Sí. viene la expresión. Y para seguridad extra voy a ajustar la trailla que está atada a las pihuelas. Voy a enrollar esto aquí para asegurarla. Ahora sí, la tienes enrollada en tu dedo. ¿Cómo se Vaya. siente? Se siente genial. Es increíble. Es una sensación muy medieval. Simplemente... Lo es. Esto nos conecta. Sí, de la tierra a Sí, los de la dioses. tierra a los cielos, absolutamente. Cazar en grupos sociales era importante. Pero la comida que se ponía en la mesa se atrapaba principalmente con redes y trampas, y a veces era un trabajo para el cazador solitario. Los cazadores diestros usaban un arco o una ballesta, y su gran destreza no solo es tener una buena puntería, sino poder acechar, poder acercarse a su presa lentamente. Hay algunas referencias auténticas que describen lo que era una de las imágenes más extrañas del mundo medieval. En realidad, tenían caballos de acecho que se veían así. 2 hombres en un traje de caballo. ¿Creen que esto funcionaba? Bueno, claro, no es un intento de engañar a nadie. Lo que hace principalmente es romper la forma humana. Cualquiera que haya cabalgado un caballo en un campo sabrá que los conejos no se ven afectados porque no es bípedo, no es un humano, es un animal, así que este es simplemente un escondite móvil que nos acerca mucho más a la presa. Pero sospecharía que cuando estás en un caballo, aparte de la silueta distinta, también tienes el olor del caballo. Así que creo que quizás debería tener el olor para que funcione. Ya esto está bien oloroso aquí dentro. Muchas gracias. Gracias, Adam. Podías cazar cualquier presa con un caballo de acecho, pero eran particularmente buenos para acercarse sigilosamente a los ciervos. ¡Alto! ¡No puedes hacer eso! ¿Disculpa? No puedes hacer eso. El castigo por perturbar a los siervos del rey es la ceguera. Él tiene razón. Esto es un bosque real. Te está permitido llevar conejos y aves pequeñas, pero aparte de eso, cargar objetos afilados es ilegal. Así que una flecha como esta es ilegal en el Así bosque es. del rey. Lo que significaba que la gente común no podía cazar para poner comida en la mesa. Así que no creo que necesite un caballo de acecho para cazar conejos. Pero muchas gracias. Los derechos de caza de la nobleza se tomaban muy, pero muy en serio. Y el país estaba cubierto de bosques para la caza. Lugares que solo los privilegiados podían usar. Así que si no podían cazar presas, ¿qué comían los plebeyos? Para averiguarlo he juntado a mis amigos para un festín medieval. No un banquete real, sino el tipo de comida que una persona común con un poco de tierra podía comer en ocasiones especiales. Mark Mentalville lo sabe todo acerca de comida medieval y voy a ayudarlo a preparar un platillo. Tenemos un enorme pescado aquí que será un enorme festín para mis amigos. Bajo tu supervisión intentaré cocinarlo. A ver, es un lucio, ¿no? Sí, el lobo de agua, como a veces se le llama. Sí. No vemos frecuentemente el lucio en los menús de hoy día, pero era muy popular en la Edad Media. Creo que hay una concepción errada entre la gente que todos en la Edad Media se atiborraban de carne todo el tiempo. Pero claro, la carne era relativamente escasa. Sí, la gente común, incluso con algo de dinero, no podía matar una vaca porque ¿de dónde sacabas la leche?
El pescado era la principal fuente de proteína. Sí. Claro, no había refrigeración, así que a menos que vivieran cerca del mar, la gente comía peces de agua dulce, los que también hacían reproducir en estanques locales. A los estanques les cambiaban el agua para que el agua fresca corriera. Mientras más limpio el estanque, mejor los peces. ¿Existe una buena receta medieval? Vamos a hornearlo. El lucio será cocido dentro de una corteza de masa relleno de hierbas que la mayoría de la gente medieval recogía del jardín. ¿Esta masa tiene buen sabor? No. Esta masa está diseñada como un recipiente de cocinar. La idea es que sea en una bandeja refractaria, pero como no existían, envolvías algo en pasta y ese era el recipiente Así de que cocina. era el papel de aluminio medieval. Sí. La verdad queremos que se vea bien, porque no solo es nuestra bandeja refractaria, sino también la de servir. Mientras estamos horneando el pescado, los demás están brindando con jarras de cerveza. La gente bebía cerveza con todas las comidas, incluso el desayuno. Era sorprendentemente nutritiva y a diferencia de la mayoría de las fuentes medievales de agua, fermentar la cerveza la hacía segura para beber. Bien, caballeros, aquí está el plato fuerte. Tenemos lucio asado. Miren, este pescado está delicioso. Se ve muy bien, ¿eh? Sí, está muy bien. Sí, pruébenlo. Es delicioso. Probar un poco de esto. Quiero más. Está muy bueno. Me encanta el lucio. Tenemos otros auténticos platos medievales, incluyendo cordero asado, guisantes blandos y manzanas con miel cocidas en leche de almendra. Está dulce. muy bueno. Delicioso. Tenemos algo llamado arboletti, que es cuajada de queso y huevos. No necesariamente algo que les guste a todos. La apariencia es lo más desagradable. En realidad es como un requesón. Sabe mejor de lo que se ve. En una era anterior a los tenedores, existía una etiqueta estricta en cuanto al manejo de la comida en la mesa. Simplemente no comías con el cuchillo y los tenedores no se habían inventado. Así que usabas los dedos de cortesía, que son estos dos. Así, mientras comes la carne, ocultas tu boca. Por supuesto, la gente en la Edad Media no comía así a diario, pero tenían una dieta bastante balanceada que los ayudaba a soportar sus duras jornadas. ¿Cómo se las arreglaban para poner toda esta maravillosa comida en la mesa? En mi travesía he hecho muchas cosas maravillosas con animales. He cabalgado un poderoso caballo de guerra. Y he galopado en caballos de viaje. ¿Sí ven? He puesto a trabajar a los perros de caza. Y he hecho volar magníficos halcones. El mundo medieval estaba repleto de animales. La vida de la gente dependía de ellos y todos los animales tenían una labor. En los campos, la mayoría de la gente tenía un cerdo. Tenían una cerda para la reproducción. Las crías iban al mercado, pero conservaban uno para comérselo. En el otoño, los engordaban con un sistema conocido como pastoreo, en el que los llevaban a pastar en tierras comunitarias. ¡Cerdo! ¿Ven, cerdito? ¡Cerdo! Ven aquí. Este es Alex Langlands, experto en cría medieval. El pastoreo se trata de apacentar en los bosques. En esta época del año quieres llevar a los cerdos a pastar porque eso realmente los engorda. Lo que ellos hacían era lo que están haciendo aquí. Se iban por el suelo del bosque buscando piñas, nueces y todo tipo de comestibles que los nutrieran durante estos meses de otoño. Cerdo, 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 cerdo. Esta búsqueda de alimento convirtió a los cerdos en los rotocultivadores del mundo medieval. Si quieres limpiar la tierra, la mejor manera de hacerlo es el cerdo. Hoy tenemos estas grandes maquinarias de cultivo que arrancan todo. ¿Por qué usar estas máquinas si puedes usar a los cerdos? Era una sociedad muy interdependiente, del mismo modo que la naturaleza es interdependiente. La gente imitaba el mundo natural y todo funcionaba muy bien. Sí, sí, absolutamente. En una era profundamente supersticiosa, los cerdos a veces eran tratados como los humanos. En Francia, en 1386, un cerdo fue acusado de matar a un niño. Lo llevaron a juicio y lo sentenciaron a morir en la horca. Parvadas de ganso se encontraban en cada aldea y como todo animal tenían que ganarse su estadía.
Uno de los grandes aspectos del mundo medieval es que todos compartían todo. Podíamos tener un humilde dueño de gansos con su parvada que podía llegar a un arreglo con un hombre que poseyera una huerta. Los gansos pueden hacer un gran trabajo en la huerta. No solo se engordarán, sino que mantendrán las hierbas malas a raya. Y algo más es que los desechos de aves son famosos por sus cualidades, básicamente para fertilizar los suelos. Los gansos eran llevados al mercado e intentar hacerlos pasar por la huerta era difícil. Todo el ganso se aprovechaba. La carne y los huevos eran un excelente alimento. La grasa de ganso se utilizaba para lubricar los cojinetes de los molinos de agua. Y las plumas servían para hacer ropa de cama y flechas, si podías atraparlos. Quizás este sea un trabajo para 2 hombres. ¡Tencent! Los pueblos medievales eran de soldados, constructores, cazadores, marinos. Pero era un mundo dominado por la agricultura. Hace 700 años, el 90% de la población de Europa vivía de lo que producían en las labores del campo. Los bueyes eran los tractores de la Edad Media. El arado se hacía con bueyes. Alex, ¿se usaban mucho las yuntas grandes? En muchos feudos se formaban yuntas de hasta 8 bueyes, y tú podías traer a tus bueyes y yo los míos. El señor feudal podía proveer 2. Por desgracia, uno de los bueyes es débil, así que solo vamos a trabajar con 2. Un buey débil debía suponer un desastre cuando los campos tenían que ser arados, así que era más importante que la comunidad compartiera sus recursos. Este es un yugo real. El yugo había estado presente por miles de años. En la Edad Media la gente usaba esta tecnología antigua para anexar los bueyes al arado. Es un sistema muy simple, pero efectivo, ¿no? Es la mejor manera de aprovechar la fuerza que estos animales tienen en su lomo. Y, por supuesto, mientras más bueyes tienes trabajando, más fácil para cada animal y más trabajo puedes hacer en un día. ¡Vamos! Vamos, avancen, avancen, caminen, así es. Firmes. Muy bien. Adelante, vamos, vamos. El asunto con los bueyes es que necesitan ser constantemente animados. Vamos, 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 derecho, no te desvíes. Un cambio extremadamente importante que sucedió durante el período medieval fue el gran avance en tecnología agrícola, el desarrollo del arado pesado. Este realmente es el extremo comercial del mundo medieval para mí. Es el arado pesado y te permite penetrar en estas profundas capas de suelo arcilloso y duro, por el que es famosa la Europa septentrional. Antes del arado, lo único que hacías era arañar la superficie. La tecnología aquí desató la fertilidad y eso es algo crítico porque entonces la producción aumentó enormemente. Hubo una explosión demográfica, los pueblos crecieron masivamente, había más dinero y los pueblos se pudieron permitir un aumento de la población. Y nada de esto habría sido posible sin la fuerza bruta de las yuntas de bueyes que alaban el arado. Las tierras medievales se dividían en parcelas para que las trabajaran los individuos. No había cercas entre las parcelas, pero cada quien sabía cuál le correspondía. Pero esencialmente todos trabajaban juntos por el bien del campo, si se quiere. Oh, sí. Porque el labrador araba para todos, ¿no? Sí, eso es correcto. Arar esos pesados suelos era un trabajo arduo, además de especializado. Al labrador se le pagaba con un porcentaje de la cosecha o con otro producto. Todos los demás vivían de lo que producían. Lo que en realidad buscabas era cosechar suficiente cereal para que durara todo el año. Había que producir cerveza, pan de centeno o pan de trigo, pero también había que reservar suficiente grano para sembrar al año siguiente. ¡Claro! Todos tenían que cosechar suficiente para pagar los impuestos al señor del feudo. Los ricos se hacían más ricos con el producto de la tierra. La riqueza de la Edad Media estaba en el suelo, en la tierra. Fue la explotación del potencial de los pesados suelos de la Europa septentrional lo que le permitió florecer durante los siglos XIII y XIV y convertirse en el lugar más rico de la tierra. He estado explorando el mundo medieval. ¡Lancen! En tiempos de guerra. En tiempos de paz.
Y en mi travesía he intentado cambiar los conceptos cerrados sobre la gente y cómo vivía. Una de las percepciones modernas más comunes de la Edad Media es que todo el mundo era desaseado y maloliente. Bueno, seguramente muchos sí lo eran, pero mucha gente hoy también lo es. Ahora, la higiene personal no es cuestión de que los productos estén disponibles, sino de si los usas o no. Ellos tenían jabón. La doctora Catherine Flower Bond es especialista en vida doméstica y ha hecho estos jabones con auténticas recetas medievales. ¿Un jabón como este era costoso o era accesible para todos los estratos sociales? Era accesible para todos. Este jabón en particular porque está hecho de sebo. ¿Qué es grasa de ovejo o de cabra? Es relativamente barato, pero también le añadí un poco de orina rancia que he filtrado también. Lo que proporciona amoníaco, que es blanqueador. Sí, eso va a ayudar con las manchas persistentes y los cuellos y puños para sacar el peor sucio. Cualquier campesino podía hacer. Sí, es relativamente barato de producir y más barato aún es uno como este, que solo tiene grasa o manteca de cerdo. Mi esposa se sorprendería de ver esto. Es un trabajo verdaderamente y también arduo. Es frío. No es un proceso de agua caliente, siempre se usaba agua fría. Y el asunto con la Edad Media es que tenían jabón y un ingenioso aparato de lavar como este. Correcto. Es lo que llamamos un garrote, ¿no? Así es, o golpeador. Y saca el sucio de las fibras. El proceso es exactamente el mismo que usarías en una lavadora moderna. Pero estos son jabones de lavar ropa. ¿Qué tal la higiene personal? Bueno, los jabones personales, tenemos una selección aquí. Puedes poner rosas o caléndula, cualquier aroma que te guste. Y eran un poco más caros. Esto huele muy bien. O podías usar una barra simple como esta de acá, que es a lo que nos referiríamos como jabón de Castilla. Y estaba reservado bien para gente de cierta riqueza. Sí, puedo sentir que es un jabón extremadamente lujoso y casi se siente como un humectante al mismo tiempo. Sí, es muy agradable. En la Edad Media, la gente tampoco ignoraba sus dientes. Hoy, los estadounidenses gastan $2.000 millones al año en cepillos de dientes. Hace 700 años eran gratis. Ramas como avellano, regaliz o raíz de malvavisco. Si se mastican, se vuelven realmente fibrosas, como las cerdas de un cepillo de dientes. No es tan suave ni tan cómodo como los cepillos modernos, pero funciona. Qué pena que tengo los trocitos en mi boca. Es muy... La pasta de dientes venía directamente del herbario. Esto es sal y salvia. ¿Sí? Solo frótala. Se siente bien, me gusta. La salvia detiene el sangramiento de las encías y la sal elimina la placa. Claro, no solo se trataba de tener aliento fresco y ser socialmente agradable. Eso es correcto. La gente vivía rodeada de aire viciado y lo que ellos percibían como enfermedades que podían inhalarse o ingerirse, así que fabricaban objetos como estos, que son cuentas, hechas de popurrí de hierbas. Así que podías salir a cualquier área, al mercado, lo que fuera, y donde oliera mal, tomabas tus cuentas, las enrollabas en tu mano y las aspirabas de cerca. Al inhalar los aromas, te protegías contra las enfermedades. Es un olor muy fuerte, muy potente, y es extraordinario que existiera la creencia de que pudieras fumigarte, porque se creía que las enfermedades eran transportadas por el miasma, los olores corrompidos de la atmósfera, y que si los inhalabas, así era como te enfermabas. Si la fumigación con hierbas no funcionaba, la gente podía ir a su médico local por uno de los tratamientos más extravagantes de la Edad Media. He hecho muchas prácticas medievales en mi vida, pero nunca antes intenté esto, ser desangrado por sanguijuelas. Rory McCready es un experto en medicina y cirugía medieval. Siento un cosquillo. Así debe ser. Has puesto una sanguijuela viva en mi brazo y puedo sentir un leve pinchazo a medida que va escarbando. ¿Esta era una práctica básica en la medicina medieval? Sí.
El mundo medieval creía que el bienestar estaba controlado por 4 misteriosos fluidos corporales llamados humores. Estos eran la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Se suponía que el desangrado por sanguijuelas mantenía estos humores balanceados. Debías someterte al desangrado frecuentemente. La idea era que mientras te desangrabas, mantenías todo en balance. Y esto me haría sentir bien. Sí. De ese modo no estarías mal o no tendrías malestar. De allí es de donde viene la palabra. Ah, ya veo. Se está poniendo muy gorda y me está inyectando una enzima que aligera mi sangre. Es un anticoagulante, ¿no es así? Sí. Las enzimas de las sanguijuelas se usan mucho para la gente que ha sufrido apoplejías, para deshacer los coágulos de sangre. Pero hubo una enfermedad que ningún tratamiento con sanguijuelas u otro pudo curar. Se llamó la peste negra. Entre 1348 y 1350, una gran pestilencia asoló Europa, acabando con el 50% de la población. Carreteras de cadáveres eran lanzados a fosas comunes y luego eran apilados en montones de grupos de 5. Y por eso es que había criaturas extravagantes como esta, el objeto de pesadillas que podía verse acechando las calles y rondando las casas de los moribundos. Pero de hecho, es un doctor de la peste. ¿Sí puedo ayudarlo con la capucha, doctor? Gracias. ¿Lo que estás usando es el equivalente de un traje a prueba de riesgo bioquímico? Sí. Evita que el aire llegue hasta mí. Y me mantiene a salvo cuando lidio con los enfermos y moribundos. Está encerado, Está lo puedo sentir. encerado. Y dentro es muy aromático, es un olor muy agradable. Dentro hay una bolsita de hierbas o una esponja embebida en vinagre y que se supone que debe ser el aire aromático y seguro para que yo lo respire. Así que esto es lo que usaría para protegerme en las visitas a los enfermos y moribundos. Todo lo que podría hacer sería dar medicinas con mi cuchara de mango largo para mantenerme lo más lejos posible. Así que te mantendrías a distancia. Correcto. ¿Qué expectativa de vida tenía una víctima de la plaga si acudías a atenderle? No mucha, no mucha. Es un modo horrible de morir. Diseminada por las pulgas de las ratas, la plaga sometía a sus víctimas a una muerte espantosa. Bultos negros y malolientes aparecían por todo el cuerpo. A los pocos días de aparecer la infección, la mayor parte de la gente moría en agonía. La peste negra fue el gran fracaso de la medicina medieval. Nadie entendía de dónde venía ni sabían cómo tratarla. Fue un fallo que eventualmente llevaría al final el mundo medieval. La plaga ayudó a eliminar la mitad de la población, pero no puso un alto a la guerra y a las agresiones. He llegado lo más cerca posible al mundo medieval para experimentar cómo la gente manejaba la higiene, la salud y las enfermedades terribles. En mi experiencia medieval ayudé a construir un castillo totalmente nuevo. Ahora voy a averiguar cómo se derribaban. Este es el gran momento. Los castillos de piedra se construían para defensa. Los macizos muros del castillo que se está construyendo aquí, en Guédelon, Francia, tiene 3,5 metros de espesor, a prueba de casi cualquier forma de ataque. Pero había un arma que podía derribar hasta los más resistentes muros de un castillo. Se llamaba fundíbulo o trabuquete y era una gigantesca máquina de asedio. A los trabuquetes se les daba sobrenombres. A la temible máquina que Eduardo I llevó para el asedio del castillo de Stirling la llamaban lobo de guerra. Otro nombre popular era Malvoisin, que significa vecino malo. Los trabuquetes eran precisamente eso. ¡Fuego del hoyo! Debió llegar como a 450 o 500 metros. Carguemos y hagámoslo de nuevo.
Estas máquinas podían arrojar enormes piedras y estrellarlas en los muros de un castillo a 1,5 kilómetros. En el centro medieval de Dinamarca han construido una réplica de un trabuquete y he aquí cómo funciona. Hombres caminando dentro de una rueda enrollan una cuerda que ala hacia abajo el largo brazo del trabuquete y eleva el contrapeso. Cuando se suelta el brazo, el contrapeso cae, lanzando el brazo y su carga mortal hacia arriba y hacia adelante. El trabuquete Lobo de Guerra de Eduardo I era tan enorme que les tomó 3 meses construirlo a 5 carpinteros y 50 obreros. Con la munición calibrada con el mismo tamaño y peso, el trabuquete era mortalmente certero. Podías golpear la misma área de la pared del castillo una y otra vez, debilitándola hasta que cedía. Ahora imaginen esto día tras día tras día. Esta gran tolva soporta hasta 10 toneladas de rocas y debo ayudar a levantarla. Este trabajo es agotador. De seguro existen mejores formas de medir la energía. Joules, vatios, toda clase de unidades, pero nada como caminar en ella para medir la potencia de esta gran máquina. Cada músculo siente cada pizca de energía al momento de hacerlo. Una tropa experta podía levantar este contrapeso en 15 minutos. Es decir, que era un bombardeo constante durante el día y también en la noche. Las rocas no era lo único que lanzaban los trabuquetes. También se usaban para lanzar los restos descompuestos de animales muertos, para esparcir enfermedades dentro del castillo. Igualmente lanzaban colmenas y las cabezas de los enemigos decapitados en la guerra. Todo para infundir terror. Pero lo más aterrador de todo era que lanzaban enormes bolas de fuego. ¡Despejado! ¡Miren eso! Es una llamarada en el cielo. Estas bolas se estrellaban contra los techos de los castillos, contra las estructuras de madera, los establos y todas las construcciones dentro del patio, incendiando todo el lugar. Los defensores del castillo debían estar preparados para esperar por largo tiempo. La mayoría de las guerras medievales eran asedios, y para ello debía ser capaz de resistir por meses si era necesario. Lo más importante de los castillos era mantener provisiones de agua dentro de sus muros. Muchos castillos tenían 2 o 3 pozos. Podían resistir un asedio por semanas, quizás meses, con muy poca comida, pero solo podían aguantar días sin agua. En el siglo XV, el castillo Harlech, en Gales, fue asediado por 7 años, siendo el asedio más largo en la historia británica. Pero los soldados detrás de las paredes de un castillo no estaban indefensos. Si el enemigo se encontraba dentro del alcance de las flechas, los defensores podían disparar desde largas hendiduras construidas en las paredes. Son llamadas aspilleras. Y en mi experiencia medieval quisiera intentar una idea que tengo sobre un mejor uso para ellas. Si tienen un ejército acercándose a sus predios, necesitan disparar tanto como sea posible. Así que pueden trabajar en equipos, así, 2 de ustedes operando en una misma aspillera. Eso además hará que su enemigo piense que sus fuerzas son mayores de lo que realmente son. Quizás piensen que es extraño disparar desde tan lejos, pero existen 2 razones para ello. No puedo acercarme tanto porque las palas de mi arco me golpearían, pero hay otra razón por la que debo quedarme atrás, y se llama la paradoja del arquero. Cuando una flecha deja el arco, la fuerza de la cuerda tras ella la flexiona sobre el arco. De hecho, lo que sucede es que se dobla hasta un punto y luego se regresa y se dobla hacia el otro lado. Y durante los primeros 3 o 4 metros realiza un avance sinuoso.
Y así es como luce cuando la desaceleramos unas 150 veces. Mientras serpentea por el aire, le toma como 4 metros alcanzar una trayectoria recta. Así que, desde aquí, de hecho, debo retroceder para lograr un disparo recto. Por supuesto, una hendidura que deja salir flechas también las deja entrar, aunque eran un objetivo más difícil. Y la verdad no importa si las flechas logran pasar limpiamente o si solo se estrellan contra la pared. Los arqueros dentro de la aspillera estarían igual intimidados debido al ataque de los arqueros externos. El ruido causado por la punta metálica de las flechas sería bastante aterrador. Pero a veces los atacantes debían improvisar. ¿Qué sucede si necesito tomar este castillo rápidamente? Por ejemplo, si el refuerzo viene en camino, si el enemigo tiene más fuerzas acercándose y yo debo entrar a toda velocidad. Estas paredes son muy intimidantes, así que creo que mis opciones son limitadas. Una de las maneras más desesperadas y de seguro una de las más peligrosas de tomar un castillo era escalando, llegar hasta el tope de las paredes. A veces construían elaboradas torres de asedio, pero lo más común era no hacerlo, así que se reducía a hombres valientes y escaleras. Era extremadamente peligroso, con gente dejando caer rocas sobre tu cabeza, arqueros disparándote por los costados, pero debías continuar hasta lo más alto de tu escalera, porque tenías otros hombres atrás. Al llegar arriba no te darían una cordial bienvenida. La gente te atacaba, cosa que ahora es un problema para mí. Estoy sujeto de una escalera con una mano y en la otra tengo mi escudo, y se me dificulta mucho desenvainar mi espada. Es muy extraño, quizás puedo sacar una daga más abajo, pero eso quizás no intimide mucho, ¿verdad? No, pero puedo atacarte a través de la abertura, hacerte perder el balance y hacerte caer. La opción que tengo aquí es empujar la escalera, pero no me puedo mover. Tendría como a 15, 20 soldados fornidos subiendo por la escalera, detrás de mí. Es un peso inmenso contra la pared. Para poder separarla, necesitas una palanca enorme. Necesitarías una palanca. Necesitaría unas palancas y como 10 hombres fuertes para ejercer ese tipo de fuerza, pero me quedaría sin esos 10 vitales defensores. Así que mi labor, en lo que pueda subir, es hacer tiempo. Saco mi espada y te mantengo en posición. Te mantengo justo donde estás, defendiéndote y ocupado. Allí voy. Pero aún así se las arreglaban para trepar por las paredes y entrar al castillo. Los defensores tenían otras bajo la manga. Así que superé las defensas externas, trepé las paredes y pasé por esta puerta de herradura de hierro. Y ahora me encuentro en esta cámara, en el último bastión, en la torre del castillo. Pero no había límite en el ingenio de los diseñadores de los castillos, porque sobre mí hay una buera. No será nada divertido para tu cabeza. Él puede estar armado con cientos de rocas sobre ti y tú solo puedes entrar con 4 o 5 hombres. Puedes acorralarlos aquí y sin importar el tamaño del ejército, puedes derrotarlos en esta última posición. Con mi experiencia medieval, hemos resuelto nuestras falsas concepciones del período y hemos experimentado la vida medieval. Ahora revisaremos una invención medieval que cambió la naturaleza de la guerra para siempre. Durante casi toda la Edad Media, las guerras se pelearon con espadas y lanzas, arcos y flechas. Pero en el siglo XIV, llegó a Europa una invención que lo cambiaría todo. El cañón. Los primeros cañones en Europa lucían así.
y eran de este tamaño. Este, de hecho, es una réplica de un cañón Lusal, la primera arma hallada en una expedición arqueológica en Europa. Quizás no parezca gran cosa, pero este cañón fue el punto de quiebre en las guerras medievales. El experto en armas, Jens Christiansen, me ayudará a cargarlo. Lo más sorprendente de este primer cañón es que no disparaba balas de cañón. La primera munición que se usó fue esta, una flecha. Y si lo piensan bien, la verdad no es tan sorprendente porque si nunca habían visto una bala de cañón, ¿por qué pensarían que esa sería la primera munición usada? Uso un mazo para asegurarme de que esté bien. Los cañoneros medievales eran considerados ignorantes. Los amenazaban con que si eran capturados, les cortarían las manos y les sacarían los ojos. Muy bien, voy a encenderlo. Justo en el blanco. Mira, di en el blanco. Y la flecha se ha roto en algún lado. Es la fuerza del impacto lo que la ha destrozado, mira. Uno de los primeros registros de cañones usados en el campo de batalla en Europa fue cuando los ingleses los llevaron para presionar a las fuerzas francesas en la batalla de Crécy en 1346. La estruendosa explosión, el olor sulfúrico y la voraz llamarada infundieron terror en el enemigo. Un cronista de la época escribió: hacían un ruido semejante al trueno y causaron mucha pérdida de hombres y caballos. Cada período histórico tiene ideas que perduran e ideas que se desvanecen. Desde el principio, el cañón estuvo destinado al éxito. A 50 años del surgimiento de las primeras armas primitivas, los armeros medievales construían armas que lucían mucho como el cañón que conocemos hoy día. Uno de los primeros aspectos fue que se deshicieron de la flecha y pasaron a la bala de cañón. Las primeras balas de cañón eran piedras como estas, eran esculpidas por albañiles porque no se había descubierto el hierro fundido. Los europeos no lo descubrieron sino hasta finales del siglo XV. Lo otro que sucedió fue que se diseñaron tubos más largos. Pero, ¿cómo hacer cañones más largos como estos sin saber de fundición de hierro? La respuesta es usando la tecnología del barril. ¿Ven estas maderas en el barril? Estos listones de madera que están sujetos por estos aros. Eso mismo sucedía aquí. Bajo estos anillos hay barras de hierro juntadas de este modo, alrededor de un núcleo de madera. Y estos anillos, con sus rebordes largos, se martillaban encima. El núcleo de madera luego se quemaba y quedaba el cañón. Y se realizaba con la misma tecnología de los barriles. Esto que luce como una jarra de cerveza se llama recámara. Lo que sucede es que la bala de cañón va aquí, la pólvora va en la recámara. Luego él sellará el aire usando un tapón de madera. Esto empujará la bala por el tubo. ¡Fuego en el hoyo! ¿Listo? Sacada la recámara. Ahora está listo para disparar de nuevo. Mientras Jens está recargando, mi trabajo es limpiar esto con un poco de agua. Puede haber chispas, así que no quiero poner pólvora viva allí hasta que las chispas se aplaquen. Este está listo para cargar. ¡Fuego en el hoyo! Ahí van. ¡Disparo! ¡Tras disparo! ¡Tras disparo! La era de la artillería había llegado. La llegada del cañón fue una señal de que el período medieval estaba llegando a su fin. Cambió el curso de la guerra y de la civilización para siempre.
Mi experiencia medieval ha sido una travesía increíble. Ayudé a construir y atacar castillos medievales. Haré con bueyes y probé la comida medieval. Cacé con sabuesos y luché con espadas. He viajado en barcos, a caballo, y conocí llamativos aspectos de la vida medieval. La gente de la Edad Media no se percibía a sí misma como antigua o primitiva, o gente que usaba ropajes extraños. Se consideraban a sí mismos modernos. Usaban las últimas tecnologías y vestían a la última moda. La gente de la Edad Media tenía más semejanzas que diferencias con nosotros. De hecho, la verdad es que éramos nosotros. Y para mí, la verdadera emoción y encanto de la historia reside en conectarse con la experiencia física del mundo en que ellos vivieron. Y mi experiencia medieval me ayudó a entrar en ese mundo y compartir un poco sus vidas cotidianas.